Paso ustedes, hermanos. Vamos a retomar esta segunda parte de este segundo subtítulo eh, que le hemos estado llamando espiritualidad cristiana. Y me gusta llamarlo una espiritualidad genuina, pero espiritualidad cristiana es el título correcto porque hay diferentes tipos de los conceptos de espiritualidad. Ya lo vimos en esta primera parte. Hablamos de cómo es que hay un tipo de espiritualidad filosófica que la mayoría de la gente confunde con concepto de espiritualidad. O sea, hay gente que si tú le preguntas, hoy en día es muy común que a qué iglesia va, dice, no, yo tengo una espiritualidad de esta manera o de otra. Y para ellos es válido, es una manera, incluso tienen sus actividades, sus reuniones, y es una manera de sentir ellos que están buscando la espiritualidad a través de alguna de las filosofías de las que ya hablamos en la primera sección. Y ahí están, ¿verdad? Filosofías hindúes, chinas, mayas, etcétera, ¿no? Hoy en día, este, incluso estaba yo sorprendido que hay un tipo de filosofía como está muy de moda esto. Aquí en México hay un promotor de una visión de las de que hay vida en otro planeta, y hay reuniones ya. Hay un escritor o un periodista muy famoso llamado Apidao Maussan, y él habla acerca de una comunidad que creen en los extraterrestres. Y parecería que no, pero sí hay comunidades de ellos que andan buscando avistamiento, le llaman, y es una manera de en que ellos dicen que hay un conocimiento superior. Es una manera, una filosofía de vida también, y los andan buscando y cazando y fotografiando y todo esto, ¿no? Y todo lo que no sea entendible es un ovni, un objeto no identificado. Hay muchas explicaciones, ¿no? Hace poco yo les comprobé a un grupo de jóvenes aquí en México, porque me dicen, mire, hermano, que hay luces. Y les expliqué y ahora los bromeo. Le digo, claro que son drones. Hay drones que hacen juego de luces. Y entonces ahora cuando empiezan a decirme cosas, me dicen, sí, ya sabemos, son drones. Porque yo los bromeo. Le digo, lo que ustedes ven en el cielo y no tiene explicación, son drones. Le digo, claro que son aparatos que andan y hacen figuras y luces y no quiere decir que sea otra vida extraterrestre, sino hay mucha tecnología ya en el espacio. Y bueno, pero es una filosofía de vida de esas nuevas, ¿no? Que están ahora mirando. Y entonces yo le llamo una espiritualidad filosófica. Desde la antigüedad, ya lo comentamos, había epicúreos, estoicos, había diferentes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles formaron sus propias escuelas de pensamiento filosófico y hay seguidores de ellos, ¿de acuerdo? O sea, y para ellos es una manera de ver el mundo y la vida, y tiene que ver con una espiritualidad filosófica a través de algunas de las filosofías las cuales hay muchas, infinidad, y siguen surgiendo, siguen surgiendo. Como dice un gran escritor que dice que el corazón del hombre es una máquina a ser dioses. O sea, andan buscando en qué creer. Y pues claro, siempre habrá algo en qué creer, lamentablemente. Yo lo catalogo eso como una espiritualidad filosófica en alguna de las filosofías de la vida. Pero también hablamos de la espiritualidad religiosa, como aún en el texto bíblico, aún desde las iglesias, se puede vivir una espiritualidad religiosa. Y bueno, el ejemplo más fuerte que yo puse, que aparece en el texto bíblico, es Mateo capítulo 23, cuando el Señor Jesucristo hace una reflexión muy fuerte con escribas, fariseos, saduceos, celotes, herodianos. Eran 7 de las esenios. Había diferentes uh, fracciones del judaísmo, diferentes corrientes que eran judíos que tenían diferente enfoque, ¿sí? Y el maestro le dice ahí directamente, ay de vosotros, escribas y fariseos, y les empieza son los famosos ayes, y empieza a señalarle los errores que han cometido.
Y en el versículo 23 lo ilustramos cómo es que el maestro les dice, bueno hubiera sido, tenían buena intención, pero dejaron lo más importante de la ley, el, la justicia, la misericordia y la fe. No debieron de haberlo dejado de un lado. Se concentraron en pura religiosidad, o sea, puros rituales, apariencias, apariencia de espiritualidad. Yo le llamo que es una espiritualidad religiosa, es una manera de ver la espiritualidad. Y hablamos de eso. Pero a donde yo quiero llegar, esa es la tercera filmina, cómo nosotros los creyentes tenemos que entender y buscar vivir una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Me parece que cuando hablamos de la encarnación de Jesús, de cómo, por qué a Dios le plació que su hijo, siendo de naturaleza divina, se hiciera hombre como un ser humano, lo dice allá, lo dice la palabra en Filipenses. Filipenses dice que siendo de naturaleza divina se hizo hombre y estando naturaleza de hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el ejemplo de Jesús, del Señor Jesucristo como encarnado, como un ser humano, es un gran ejemplo para nosotros. Cómo es que él reaccionó ante diferentes escenarios. Eso es muy importante. Y a eso yo le llamo una espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo, con el enfoque cristiano. Y por eso nos quedamos en esta, en esta cuarta filmina. ¿Qué implicaciones y qué aplicaciones tiene para nosotros, hermanos? Dice segunda Tesalonicenses 2, por la santificación del espíritu y la fe de la verdad, ¿no? ¿Me quiere ayudar a leer el pasaje, hermano? Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Ayúdenme, por favor. Dice segunda Tesalonicenses en la parte final, dice Pablo, por la santificación del espíritu y fe de la verdad. ¿De acuerdo? O sea, eh, aunque para los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, es importante la santificación. Están hablando de la santificación en el Espíritu de Dios. No están hablando de una santificación o una espiritualidad ajena al Espíritu de Dios. Por eso en el segundo, en el tercer punto pongo yo, es el Espíritu Santo es igual a espiritualidad. Vamos, voy a explicarlo desde ahora, porque ya estamos en las aplicaciones e implicaciones. Solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. ¿De acuerdo? Otra vez. Solo la influencia, el poder del Espíritu Santo produce espiritualidad. Lo demás son esfuerzos humanos y no digo que sean malos, pueden ser válidos y pueden ser buenos, pero no producen espiritualidad. ¿Cómo cuáles? Las disciplinas espirituales. Aquí yo voy a hacer alguna serie de aplicaciones, a algunos les van a parecer un poco fuertes, pero yo los quiero orientar en el cauce correcto. ¿Qué pasa cuando nosotros malinterpretamos algún pasaje bíblico? Y, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un programa de oración, de ayuno, de lectura de la Biblia, de qué más, de servicio, cuando hacemos disciplinas espirituales, que son buenas, porque hay todo un libro, yo a través de los años he usado un libro que le llamo de Richard Foster, que se llama La Avanza a la Disciplina. Es un libro muy antiguo, por ahí lo debo tener yo en mi biblioteca. Se me hace que ya lo tengo hasta digitalizado. Por ahí se los puedo enviar como un soporte para sus lecturas y su crecimiento. Es un libro que yo he leído ya varias veces. Y Richard Foster, en Alabanza a la Disciplina, dice que hay 4 disciplinas espirituales internas que solo el cristiano ve, como la oración, el ayuno, ¿sí? Hay otras 4 disciplinas externas que los demás lo ven y otras 4 disciplinas comunitarias para la iglesia. Por eso digo que el libro amplía el panorama.
Hace años hicimos incluso hasta una escuela sabática con el hermano Raúl López Espinosa, que ya duerme en el Señor. Yo me acuerdo, él y yo estudiamos mucho ese libro. Cuando fuimos, concordamos en nuestro seminario de entrenamiento ministerial, ahí empezamos a hablar de por qué no orientar a la iglesia sobre disciplinas espirituales. Era una buena intención, pero ahí les va. La disciplina espiritual, ¿a quién le ayuda? ¿A Dios o a mí? A mí, porque la disciplina es mía. Y mientras yo más en disciplina viva, de hecho la palabra discípulo viene de disciplina. Mientras yo más disciplinado esté en disciplinas espirituales, entonces estoy más equipado, capacitado, habilitado para recibir la gracia de Dios. Entonces, las disciplinas espirituales tienen que ver con mi crecimiento personal, no tienen que ver con un método en el que yo voy a forzar a Dios para que haga lo que yo quiera. ¿Están de acuerdo? O sea, hay que tener cuidado. Voy a poner un ejemplo muy típico en las iglesias. Yo a través de los años he escuchado tergiversando un pasaje bíblico. Es que solo con oración y ayuno el Señor nos tiene que contestar esto o aquello. Hermanos, el Señor nos va a contestar si está en su voluntad. Pero la oración y el ayuno, cuando el maestro les dice, esta le dice a sus discípulos, porque no pueden sacar un espíritu malo. Y entonces vienen con el maestro y dicen, maestro, ¿por qué no pudimos? Y el maestro los reprende. Hombres de poca fe. Les dice, es que este género solo sale con oración y ayuno. No está diciendo que la oración y el ayuno son un arma espiritual y que a través de ellas solo lo pueden hacer. No, que ellos deben estar preparados con la disciplina de la oración y el ayuno en ese ambiente, en esa sintonía, en esa disposición de la gracia de Dios. Ellos iban a estar listos para ser usados por Dios para hacer un milagro. Pero si no estaban en la sintonía de Dios, en oración y ayuno, pues difícilmente iban a poder ser usados por Dios. Estaban a lo mejor en la carne. Entonces, es un tema importante, hermano. Las disciplinas espirituales, insisto, ¿a quién le ayudan? A mí como creyente me ayudan para estar en disciplina y en la gracia de Dios, o es un método para coaccionar o forzar a Dios. Claro que me ayudan a mí. Hay que tener cuidado entonces en no pensar que la oración, el ayuno, la lectura bíblica, la meditación, el servicio y todas las demás disciplinas espirituales sirven para que yo force a Dios para que haga las cosas que yo quiero. Eso es un error. Por eso digo, el Espíritu Santo es igual a espiritualidad. O sea, vamos, solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Lo otro son disciplinas que me sirven a mí, que son buenas para estar son canales de bendición para nosotros, como la oración, pero no producen espiritualidad por sí solas. Se necesita la acción del Espíritu Santo para que produzca espiritualidad en un creyente que está en la sintonía correcta. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Ya estamos en las aplicaciones y estamos tratando de qué implicaciones y aplicaciones tiene para mí como creyente. Entonces, es una máxima que yo quiero que se graben. Sí, porque no salen con otras novedades. Y entiendo que la tradición de la iglesia a veces nos ha llevado allá a malentender algunos pasajes bíblicos. Se han sacado pasajes fuera de contexto y se han hecho historias como, vamos, como en el catolicismo, por así decirlo, ¿no? En el catolicismo, por ejemplo, si tú rezas 5 Padres Nuestros, 5 Aves Marías, a lo mejor vas a recibir algo. Y acá, hermanos, en el cristianismo no es lo mismo. Por eso yo digo que no es lo mismo a usar una disciplina para forzar a Dios a que me conceda alguno de mis necesidades que yo tengo. No, eso me sirve a mí, la disciplina. Solo el Espíritu de Dios produce espiritualidad. Eso debe quedar muy claro, porque realmente es así. Segundo punto, los dones y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente. ¿De acuerdo? No son del creyente mismo. Déjeme lo explico. El cuarto punto. Cuando en 1 Corintios capítulo 12, en Romanos 12 y en Efesios 4 se habla de los dones del Espíritu Santo,
dice, son dones del Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5 lo dice, ¿sí? También, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:19, si no me equivoco. Estamos hablando entonces de que tanto el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu Santo en un creyente, no es fruto del creyente, ¿de acuerdo? Y los dones son dones del Espíritu Santo, no son dones del creyente. Eso es un error, porque un don es una gracia de Dios que el Señor te da para que tú puedas hacer algo y eso que tú haces sirva para glorificar a Dios y te da la habilidad sobrenatural para hacer ciertas cosas. Entonces, tenemos más adelante todo un subtítulo para hablar de los diferentes dones y clarificarlos, cómo funcionan, ¿sí? Y claro, yo tengo por ahí una tablita que les voy a compartir de cómo identificar los dones que nosotros tenemos, aunque a estas alturas la mayoría debemos de saberlo, ¿no? Pero bueno, aquí estoy tratando de ilustrar qué es lo que produce el Espíritu Santo y cómo te das cuenta que alguien está viviendo con una espiritualidad al estilo de Jesús. Los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo para el creyente son una evidencia de que el creyente está bajo la unción del Espíritu Santo. Si el creyente no tiene dones ni tiene frutos del Espíritu Santo, se me hace que nada más es conocimiento intelectual, pero no ha tenido una experiencia de fe. ¿Se acuerdan? Lo comentamos la semana pasada. Vamos, no está convertido a Cristo, no está en el canal correcto para recibir el Espíritu de Dios. No se ha arrepentido, pues, y no ha recibido el perdón y la salvación y sobre todo el don del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado porque el hecho de que alguien conozca de la Biblia y conozca mucho no garantiza que tenga el Espíritu Santo y menos que actúe con espiritualidad. Puede tener conocimiento, pero puede no tener experiencia de fe. Mucho cuidado con eso. Yo he insistido mucho en los últimos años en nuestras iglesias, porque luego nos confundimos y no se imaginan cuántas personas yo he conocido en las iglesias, y sobre todo hay gente que tiene muchos años y conoce mucho de la Biblia, pero sigue no con el fruto del Espíritu Santo, que es puras cosas buenas, amor, gozo, paz, paciencia, no, es todo lo contrario, es la antítesis, con rencores, con amarguras, con murmuraciones, con enojos excesivos, con envidias, con celos, iras, contiendas, disensiones, está en la carne total, pero sabe mucho de la Biblia y cree que eso lo va a salvar. Claro que no. El, porque alguna vez estaba, cuando la tentación, también el maligno también conoce la escritura. ¿Sí me explico? O sea, sí es bueno conocer la palabra, claro. También tenemos un subtítulo de ello. Hay que profundizar en la palabra, que es lo que te nutre, es lo que te llena, pero no es garantía si tú lo tienes solo en tu mente y no lo bajas al corazón. Sobre todo, no tienes experiencia de fe. Mucho cuidado con ello. Entonces, insisto, los dones y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente, no son del creyente. Son una evidencia de que tienes la unción del Espíritu de Dios y tienes la humildad para recibirlos como gracia de Dios. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, hermanos. O sea, son evidencias, son testimonios de que tú estás en el canal correcto y estás recibiendo la gracia de Dios a través de dones, frutos y eso se equipara, se evidencia como una vida espiritual. Eso le llamamos una espiritualidad genuina, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a un quinto punto que para mí también es muy importante. ¿Cómo entender la obra completa de Dios en el creyente? Yo estoy convencido, hermanos, que la gracia de Dios es completa. Vamos, cuando el Señor te perdona por completo, no te perdona a medias. Cuando el Señor te llama, te llama por completo. Ya el creyente decide si acepta medias o no.
O sea, el problema lo tenemos los creyentes. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? El problema lo tenemos los creyentes. Hoy en día, la mayoría de los creyentes no se quieren comprometer con Dios. Y eso es un problema, porque entonces reciben la gracia de Dios con medida. Sí, hoy en día hay muy pocas experiencias de fe donde digan, sí, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad y tú dime, yo me comprometo contigo, ¿para qué voy a hacer? Eso hoy en día ya no es tan común. ¿Por qué? No lo sé. Yo lo que creo es que hoy en día el creyente tiene mucho ego y mucha arrogancia y eso le estorba al Señor. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo observo más bien. Y la falta de compromiso tiene que ver con una no entender el llamado de Dios. Porque cuando tú tienes el llamado de Dios, pues te comprometes con Dios. Sabes a quién le sirves y sabes en quién has creído. Y por eso me parece muy importante este último punto que yo pongo ahí a través del pasaje de Primera a los Corintios, eh, capítulo 1, versículo 30. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Si no, yo lo tengo aquí para leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Me parece que es un versículo completo. Es de estos versículos que tenemos que tener señalados, porque hablan de una obra completa de Dios en el creyente. ¿De acuerdo? Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice así la palabra de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31 también. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Cuando el apóstol, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la obra completa que Dios puede hacer en un creyente, entonces está hablando de que de Dios es la sabiduría y menciona tres aspectos que en teología han sido analizados con mucho cuidado y mucho detenimiento. Primero los Corintios dice que en Cristo tenemos justificación. ¿Qué es justificación? La justificación es cuando nosotros no somos justos, ninguno. No hay justo ni a uno solo, lo dijo el maestro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la justificación? Es cuando los méritos de Cristo te son adjudicados a ti y Dios te justifica, ¿sí? Porque Él es el justo. Entonces, la justificación es apropiarse los méritos de Jesús cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Entonces, el acto de justificación es cuando Él te declara justo. Dice el apóstol Pablo, también allá por Filipenses, dice que era un acta que nos era un acta de los decretos que nos era contraria y solo quien la pudo pagar fue Jesús. Dice que la anuló el acta o lo que debíamos, vamos, y nos declara justos. Entonces, la justificación es cuando yo conozco el mensaje de Jesús y acepto que soy un pecador y acepto a Jesús como mi Salvador. Él me justifica. No porque yo tenga mérito, sino porque Él es el justo. Es una justificación adjudicada. ¿De acuerdo? Ese es eso se opera comúnmente en la primera experiencia de fe. Yo soy justificado por los méritos de Jesús, no por mis propios méritos. ¿De acuerdo? Delante de Dios. Claro, delante de los hombres es otra cosa. Entonces, estamos hablando de la obra completa que Dios hace en un creyente. Y luego, ¿qué sigue después de la justificación? La santificación. La santificación es un proceso. La santificación es equivalente a espiritualidad. La santificación tiene que ver con que el Señor quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Lo hemos leído. ¿Sí? Pero el ser humano no puede ser santo por sí solo, porque es carne, es un ser humano. Entonces, la santificación es un proceso, algunos le llaman de regeneración. ¿Sí? Creo la semana pasada también lo vimos cuando hablamos de Romanos 12:2 y que no nos conformemos a este siglo más, nos
debemos renovar por la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, la santificación es un proceso en el que yo, a través de las disciplinas espirituales, oración, ayuno, lectura de la palabra, meditación de la palabra, servicio, ¿qué más? Hay diferentes disciplinas espirituales, ¿sí? El servicio también es una de las disciplinas espirituales. Por eso me comprometo a enviarles el libro de Foster, Richard Foster, Alabanza a la disciplina. Espero en el día de hoy o mañana voy a mandarlo en electrónico, por ahí lo tengo, para que puedan darle una lectura y saber de qué hablamos cuando hablamos de disciplinas espirituales. Como dije, 4 internas, 4 externas y 4 comunitarias. Es lo que Richard Foster propone, que saca del texto bíblico. Y está bien, es una buena lectura. Es un libro muy antiguo, es un clásico, pero se los voy a compartir con mucho cariño. ¿Por qué? Porque en este proceso de santificación es muy importante empezar a practicar ciertas disciplinas espirituales. Si un creyente en esta etapa de santificación no conoce disciplinas espirituales, se convierte en un cristiano desordenado, que no se compromete con nada, porque no tiene disciplina. Insisto, la palabra discípulo es muy parecida a disciplina, ¿sí? Viene de la misma raíz griega. Discípulo, disciplina. Entonces, en la santificación necesitamos ir dejando el viejo hombre y renovarnos en la renovación de nuestro entendimiento y revestirnos del nuevo hombre, como Pablo lo dice, y a través de la santificación. Ahora, no es una santificación que nosotros tenemos o que nosotros adquirimos por los méritos, sino las disciplinas espirituales, insisto, nos posibilitan en estar en la actitud correcta para recibir la santidad de Dios y poderla compartir a los demás. De otra manera, no. Insisto, acuérdense, solo el Espíritu Santo produce espiritualidad y santificación también. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ser disciplinados, pero no podemos ser santos por sí solos. Ninguno. ¿Verdad? El santo solo es Él, porque Él tiene naturaleza, la santidad es una parte de la naturaleza de Dios y de Jesús. Y el Espíritu Santo es quien lo puede compartir a nosotros. Y el tercer momento que menciona primero Pablo en Corintios 1:30 es redención. Ahí menciona esas 3 partes. ¿Qué es redención? La redención es la salvación completa. Algunos le llaman glorificación, los teólogos. O sea, es el momento final de la salvación. Hace algunos años, espero encontrar el archivo, hace algunos años, el hermano Raúl López Espinosa, cuando él fue director de educación cristiana, si no me equivoco, él elaboró un cuadernillo tipo escuela sabática que le llamó la triple dimensión de la salvación y desarrolló este pasaje precisamente. Y él habla con mucho precisión de la justificación, la santificación y la glorificación. Y por eso digo, redención es igual a glorificación. Redención es salvación total, completa. Entonces, cuando habla en ese cuaderno de la triple dimensión de la salvación, ese cuaderno lo hizo para los nuevos creyentes en Cristo. Es como un primer cuaderno de discipulado para los nuevos creyentes. Yo lo conservé, lo presté para que hicieran un archivo. Lo debo tener también en electrónico. También con todo gusto se lo voy a compartir. Si son de los materiales que yo he ido elaborando. Muchos materiales yo los he adaptado de ministros de nuestra iglesia y otros los he leído en algunas otras publicaciones. A mí me gusta mucho, hermanos, como dice Pablo, escucharlo todo, retener lo bueno. O sea, yo soy un apasionado de estar leyendo, investigando, pero hay que digerirlo. O sea, hay que leerlo y analizarlo. Y luego, si se necesita adaptarse, adaptarse antes de compartirse. No es nada más enviarlo así, sino hay que nosotros leerlo, analizarlo, digerirlo, como digo yo, y luego compartirlo con las medidas y las observaciones pertinentes, ¿sí? Porque de otra manera corremos el riesgo de solo recibir y compartir sin digerir, y entonces puede haber alguna confusión. Entonces,
En 1 Corintios 1:30, Pablo habla de la obra completa que Dios hace en el creyente y le llama justificación, santificación y redención. Y nosotros como Iglesia de Dios le llamamos, hace algunos años, es la triple dimensión de la salvación. O sea, ya fuimos salvos en la justificación, estamos siendo salvos a través de la santificación y seremos salvos por completo en el momento de la redención o de la glorificación. ¿Sí? Cuando Jesús venga por segunda vez y Él haga su obra maravillosa. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, en esta sintonía, nosotros realmente podemos practicar una espiritualidad genuina y una espiritualidad cristiana, sin necesidad de confundirnos o contagiarnos de otros tipos de una espiritualidad filosófica, de una espiritualidad religiosa o de alguna otra corriente de esas nuevas que han surgido, sino ir al texto bíblico, profundizar y como ahora estamos sacando de primero los Corintios 1:30, sacar el profundizando en la escritura, sacar el mensaje completo que hay para nosotros como creyentes, porque el Señor hizo la obra completa para nosotros. Nada más que a veces nosotros no lo alcanzamos a ver, porque nuestra naturaleza humana nos impide alcanzar a ver, pues con plenitud, las cosas que el Señor ha hecho para nosotros. Así es que, ¿cómo ven, queridos hermanos? Quiero preguntar, voy a la parte final, todavía tenemos algunos minutos, quiero dar oportunidad si hay alguna pregunta o algún comentario. Me gustaría saber para poder pues retroalimentar las cosas y y poder analizarlo. ¿Mm? Yo creo que está muy entendible, mi hermano. Ok. Sí, esperamos en Dios que estemos de verdad absorbiendo esto como es. Sí, pero así como usted lo explica, está muy claro, mi hermano. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Sí, gracias, hermana. Qué bueno. Yo como he tratado de simplificarlo, porque mire, cuando uno estudia teología, luego le enseñan unos términos teológicos muy elaborados. Y yo, pues después de 35 años de ser pastor, claro que he aprendido a digerirlo, eso le llamo digerirlo, es como cuando uno come algo y lo digiere, ¿verdad? O sea, ya he aprendido a adaptarlo y compartirlo de manera lo más sencillo posible. Si uno va a un libro, por ejemplo, estuve en un curso de sobre espiritualidad hace algunos años y claro, nos pusieron a leer a los místicos, por ejemplo, y los místicos eran cristianos de los primeros siglos que vivían una espiritualidad mística, ¿sí? Los místicos es una corriente que buscaban la espiritualidad ceremoniosa. Es donde vienen los famosos monjes. Voy a tratar de ilustrar esto porque estamos ya en la etapa de aplicaciones e implicaciones. ¿Qué implica para nosotros? Y miren, lo voy a ilustrar porque esto es muy importante para mí. Yo ahí pude entender muchas cosas. En los primeros siglos de la era cristiana, ¿qué pasa después de que murieron los apóstoles, los 12? Eso, los escritos del Nuevo Testamento se dice que fueron escritos, los últimos escritos como Apocalipsis o como Filipenses, se cree que están escritos alrededor del año 100 de la era cristiana, ¿sí? Es lo más tardío que se escribieron. Entonces, después del año 100, del año 150, 200, ya empieza a haber una lucha de poder en el cristianismo. Estoy hablando allá de las tierras bíblicas, porque nos dejaron un tesoro muy valioso. Entonces lamentablemente los seres humanos siempre tienen lucha de poder. Y hay una parte de la historia cristiana, habla de que después del año 100, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se impuso. Llegó un momento, yo hice un estudio del papado, de los papas, cuando fui estudiante del seminario, algo que me intrigaba porque yo vengo de extracción católica. De hecho, tengo un tío que fue sacerdote y me preocupaba me huía algo de que yo quería investigar y lo pude investigar. Entonces hice un tratado sobre los papas, porque pues la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa y realmente es impreciso. O sea, todavía ni siquiera la Iglesia Católica está organizada. Y son de esas imprecisiones que yo quise comprobar. ¿verdad?
Entonces, realmente los papas surgen ya en el año 200, ¿sí? Ya Pedro ya no existía, claro, ya había sido sacrificado el apóstol Pedro. Después del año 200, empieza la iglesia, llega un momento en que hay 4 papas a la vez, porque el papado era un representante espiritual, pero político también, ¿sí? Y entonces había un papa en Roma, había otro papa en Francia, otro en Constantinopla y otro en Jerusalén. Y el que ganó fue el de Roma. ¿Por qué? Porque el ejército romano era el más poderoso y el más férreo. Entonces, por la espada impusieron. Entonces, cuando el Papa de Roma manda sus ejércitos, acaban con todos. Entonces, el Papa en Roma se asienta como el gran jerarca, no solo de liderazgo religioso, sino político, ¿sí? Entonces, comienza todo el imperio. Y los primeros que buscaron las escrituras, buscaron una espiritualidad mística. Los místicos nacen los monjes, la época monástica, ¿sí? De hecho, en el sílabo ustedes van a ver que la tarea para esta semana, les voy a adelantar un poquito, es investigar un poco. Yo les pido que investiguen que investiguen tres sucesos de la historia de la era cristiana. El primero, la época monástica de los monjes. ¿Dónde surgió? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ahí van a ver. Entonces los monjes, surge la vida monástica de los monjes, los grandes monasterios. ¿Por qué? Porque ellos decían, si no espirituales, si nosotros queremos santificar nuestra vida, tenemos que aislarnos del mundo, ¿sí? Y entonces, para no contagiarnos del mundo, y se aislaron. En Europa hicieron grandes monasterios, la mayoría lo sabemos, parte de la historia universal. Hay películas también y documentales. ¿Cuál fue el problema y la gran tragedia? Que estos monjes y monjas también, porque eran hombres y mujeres, aunque primero surgen los hombres, la vida monástica, eran cristianos que buscaban a través de la cultura mística encontrarse con Dios y santificar su vida. Sus ropajes austeros, su vida, sus votos y todo esto surge ahí. El problema es que cuando ellos tienen también ya varios años con estos monasterios, según ellos alejados de la mundanalidad, cuando pasan los años y abren estos monasterios, ¿saben qué pasó? Se los voy a sintetizar, pero ahí está. Tenían buena intención en un principio y ellos traducían los escritos bíblicos y hacían labores de servicio y cosas de estas, pero se fue distorsionando tanto que cuando abrieron las puertas de los monasterios se dieron cuenta que lo mismo que había afuera en el mundo o en los pueblos había también dentro. ¿A qué me refiero? Robos, asesinatos, violaciones, lo mismo que había afuera había dentro también. ¿Por qué? Porque el ser humano sin el Espíritu de Dios sigue siendo el ser humano, sigue siendo viejo hombre, sigue habiendo impulsos carnales. Así de sencillo, digo, yo lo simplifico, ¿verdad? Pero tiene una explicación más profunda. Entonces, en pocas palabras, la vida monástica no funcionó. Por eso yo no creo que para buscar la espiritualidad y la santificación uno tenga que aislarse. Hay momentos en los que sí. Por ejemplo, yo soy muy introspectivo. A mí me gusta pasarme horas meditando. De repente me dice la familia, oye, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, estoy meditando. Estoy pensando qué voy a hacer, qué Dios tiene para mí, cómo le puedo hacer, me pongo a orar, me gusta ir a caminar, si puedo ir a caminar y allá me pongo a orar en un momento donde estoy cansado. O sea, yo creo más en una espiritualidad al estilo de Jesús, ¿no? Una espiritualidad práctica. Porque esto de la vida monástica, de alejarse, solamente hizo seres, esta cristiandad los hizo antisociales, pero nunca acabaron con el pecado y menos llegaron a ser espirituales. Aparentaban, que era otra cosa. Ahora, a mí me preocupa mucho esa actitud que pasa en las iglesias cristianas, porque hay gente que aparentemente se aísla de todo y se cuida de todo, pero el problema no está fuera, el problema está dentro del ser humano. El Señor lo dijo. ¿Por qué tenemos que cometer los mismos errores? Claro que no. El problema no está afuera, el problema está dentro del ser humano. Y mientras el ser humano no se arrepienta y no acepte a Jesús y no pida la dirección de Dios a través del Espíritu Santo,
no habrá espiritualidad, no habrá santificación. Habrá actos religiosos, habrá apariencias, pero no habrá una obra completa. ¿De acuerdo? Entonces, pasaron los siglos y la vida monástica no funcionó, aunque todavía hoy en día hay monasterios. Ahora que en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, ahí hay varios monasterios. Yo conozco un par de monasterios ahí. Todavía hay monjes y monjas, ¿sí? O sea, todavía hay una corriente de esas. Pero no funcionó para buscar la espiritualidad, la verdad. Fue, o no sé si a alguno le haya funcionado. Hay escritos de San Agustín que dicen que sí logró tener algunas experiencias místicas. Bueno, yo tengo por ahí un libro que se llama Las tentaciones de San Agustín, y realmente lo que leo yo me doy cuenta que era un ser humano buscando a Dios, pero a través de una espiritualidad mística. Bueno, entonces, hermanos queridos, la espiritualidad ha tenido a través de los siglos de la era cristiana diferentes matices. Y después, ya más adelante, nace un tipo de espiritualidad carismática que se le apuesta más al carisma a través de los famosos cuáqueros, ¿no? Que eran gente que hacía, eh, eh, le atribuía al Espíritu Santo diferentes reacciones y nace el movimiento carismático, ¿sí? O pentecostal, después se le llama, ¿no? Yo no tengo problema. Yo tengo amigos en todos lados, pastores, tengo amigos pastores en todos lados. Tengo amigos luteranos, metodistas, bautistas, carismático. No, hermano, yo sé en quién he creído. Yo estoy firme en la iglesia, no se preocupen. Pero me gusta tener un espíritu abierto, sin juzgar a nadie ni desechar a nadie, pero yo tengo mi base bíblica muy sólida en la iglesia de Dios, ¿no? Porque cuando tú tienes una experiencia de fe, difícilmente alguien te mueve, ¿no? Puede haber diferentes interpretaciones y movimientos, pero eso es otra cosa y eso es respetable. ¿Qué quiero decir? Que yo espero, hermanos, que no nos confundamos, porque el próximo jueves les voy a compartir un archivo que le llamo Teología del Espíritu Santo. Y vamos a hablar del tema del Espíritu Santo desde el texto bíblico, que es lo que yo alcanzo a ver. Y yo les adelanto, yo veo que nosotros como iglesia de Dios le tenemos miedo o rechazo al tema del Espíritu Santo. Y casi siempre decimos, eso es Pentecostés o eso es carismático. Y yo digo, ¿quién les dio a ellos la exclusividad del Espíritu Santo? Que ellos hablen mucho de ello y le atribuyan ciertas funciones espectaculares, está, pues es su asunto. Pero nosotros creemos lo que dice la Biblia. Una vez me topé con alguien que me dijo, es que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y yo le dije, déjame te platico mi experiencia de fe. Y le platiqué mi testimonio de fe, lo que platiqué la semana pasada. Le dije, mira, yo era muy joven, 19 años, viviendo en el mundo, en un barrio, veo la iglesia de Dios que estaba a la vuelta de mi casa. Yo con mucha necesidad y mucha ignorancia llego, me invitan, entro al templo, escucho el evangelio, el pastor estaba predicando el evangelio, este, estaba predicando Jesús, estaba predicando de Jesús como el camino, la verdad y la vida. O sea, eso es evangelio. Yo nunca había leído la Biblia y nunca había entrado a una iglesia cristiana, le platiqué a él. Era un carismático que le estaba dando yo mi testimonio. Y le digo, cuando él predicó me sacudió, me concentré. Y luego al final hizo un llamado, hizo una oración, cosa que yo no quise pasar, me quedé en mi lugar, ahí. Y luego, pero ahí me puse a orar y ahí yo me arrepentí. Yo supe que necesitaba un Salvador, y cuando él dijo que Jesús podía perdonar, yo dije, yo necesito que alguien me perdone. Entonces yo acepté el perdón de mis pecados en Jesús, yo lo entregué. Mi primera sensación es que me sentí muy sucio, porque dije, estos muchachos, era un culto de puros jóvenes, nadie me conocía ahí, o eso yo creía. Después supe que algunos sí me conocían, de ahí del barrio. Y yo pensé, estos muchachos no saben quién soy yo, no saben de lo que soy capaz. Y me sentí muy mal, dije, ¿qué hago yo aquí? Y el Espíritu Santo te convence de pecado. Y me sentí muy mal, me quise salir, pero dije, no, esto no lo entiendo, pero esto está bien para mí. Y luego pedí perdón, me sentí perdonado, me sentí libre, acepté a Jesús en mi corazón. Y cuando me levanté, terminó la oración, me levanté liberado y con el corazón latiendo. ¡Fum! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me pasó? Y fue una experiencia de fe. Yo nunca había leído la Biblia, insisto. Me salí a caminar desconcertado
Y al siguiente sábado que regresé, ya el pastor, con mucho cariño, y el diácono, me recibieron, me prestaron una Biblia, y ahí empecé yo a ver qué era lo que me había pasado. ¿Y saben qué es lo que había pasado? ¿No? Le pregunté yo a este amigo carismático, ¿tú qué crees que pasó ahí? Tú dime, tú conoces mucho del Espíritu Santo, ¿qué pasó ahí? Me dicen, no, pues el Espíritu Santo actuó en ti, claro. Y no es porque yo lo mereciera, ni lo conociera, y menos que yo fuera merecedor de ello. Yo era un joven muy arrogante y agresivo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y cuando yo me arrepentí, el Señor me perdonó y me restauró, y yo recibí el Espíritu de Dios, y por eso el corazón me latía, como decían aquellos que iban camino de Maús. El corazón nos ardía, dice, cuando nos hablaba. Y yo así me siento hasta hoy en día. Nunca menguado. Me he sentido triste, me he sentido defraudado, pero el Espíritu ahí está. Porque el Espíritu Santo es un poder que nos rebasa todo. Y es lo que produce realmente una conversión. Lo otro son méritos humanos. Y no, puede que no sean tan malos, pero no son suficientes. Por eso insisto, hermanos, solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Así es que la clave está en humillar, como dice Pedro, el apóstol, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Ahí está la clave. Cuando yo soy capaz de humillarme ante el Señor, Él me va a levantar, y el Espíritu Santo me dará la dirección, porque a veces el Señor nos quiere ver ahí, en humillación, no soberbios, ni sobrados, ni arrogantes, sino en humildad, y el Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a dar lo que necesitamos, porque es su presencia, es su dirección, es su guianza, son sus frutos, son sus dones, es su santificación en la vida de nosotros como creyentes. Yo creo que yo lo que he aprendido en el texto bíblico y lo experimenté en mi experiencia de fe desde el principio, por la gracia de Dios, armonizan perfectamente, pero me da mucha tristeza cuando veo a confundidos. Y hay quien piensa que porque tiene muchos años en la iglesia o conoce mucho la Biblia, ya es una persona espiritual, y le voy a decir que se puede equivocar. Si no ha cambiado su carácter, si no ha cambiado su forma de tratar a las personas, si no ha cambiado su manera de ver el mundo y a los seres humanos, entonces algo no está regenerado, ni santificado, ni justificado ahí. ¿De acuerdo? O sea, el, 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 el próximo jueves yo les voy a compartir el archivo, lo que yo llamo teología del Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Sin tenerle temor a lo que dicen de los carismáticos. No queremos imitar ni contagiarnos de ellos, no. Ese es su asunto de ellos. Nosotros queremos profundizar. ¿En dónde? En la Escritura, lo que está en la Escritura. Ahí está, para todos los creyentes. Pero sí creo que la iglesia le tiene temor a trabajar sobre el tema del Espíritu Santo, y sobre todo trabajar el tema de espiritualidad. Entonces nos conformamos con diferentes tipos de espiritualidad y nos confundimos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, el trabajo en el sílabo es investigar sobre la vida monástica, pero también investigar sobre el siglo XVI y la reforma y la contrarreforma, porque es otro momento histórico. Ya para el siglo XVI hay toda una reforma del catolicismo que estaba ya muy pervertido, sobre todo en Roma. Y hay toda una serie de historias alrededor en la reforma protestante y la contrarreforma. Y hay cosas muy interesantes. Y la mayoría de las iglesias venimos de ese movimiento de reforma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque no, ya había creyentes sinceros que no podían soportar los abusos del Imperio Romano. ¿Sí? Y decían ellos, ¿cómo puede confundirse? Y hacen un estudio al libro de los Romanos, y surge aquel gran personaje como Martín Lutero, Zwinglio y otros más, que hacen todo un movimiento para reformar la vida espiritual de ese tiempo, y nace el movimiento protestante de reforma y contrarreforma. Y esa va a ser la tarea, investigar vida monástica y reforma y contrarreforma. Y ustedes van a investigar y se van a dar cuenta cómo es que tuvo mucho que ver esos dos momentos para nuestro concepto de espiritualidad. Pueden ir investigando, y el próximo jueves lo podemos comentar.
porque a mí me gusta que usted mismo se vaya dando cuenta de lo que yo comparto, porque está en los libros, está en la información. ¿Dónde investigan? Puede investigar, hay diferentes buscadores, pero simplemente si le da a usted en YouTube, ahí aparece. Y entonces, hermanos, ahí se van a dar cuenta, ahí se van a dar cuenta que el tema de la espiritualidad es un tema que ha venido evolucionando, pero nosotros tenemos que regresar al principio, a la escritura, ¿sí? A Hechos capítulo 2, donde viene el derramamiento del Espíritu Santo entre todos los creyentes y cómo la iglesia cristiana en el libro de los Hechos se va desarrollando y cómo Dios va dirigiendo. Hay quien dice que Hechos, no se debe llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Puede ser, porque el Espíritu de Dios está en varios momentos ahí. El próximo jueves lo vamos a precisar ahí, cuando hable el tema de teología del Espíritu Santo, y voy a aceptar preguntas también porque es un tema apasionante, ¿verdad? El que hay que acercarnos y profundizar en el texto bíblico. ¿De acuerdo, hermanos? Por lo pronto, si no hay alguna pregunta, algún comentario, pues vamos a ir a la parte final para orar. Yo siempre termino o inicio o termino orando porque sé que Dios a través de la oración puede hacer grandes cosas. Claro. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Muy bien, mi hermano. Pues ya, hoy subí mi tarea y mire, Ok, me doy con la sorpresa de que ya tengo otra. ok. O Sí, eso, aprendemos, o aprendemos. así es, sí, puede ser, o sea, todavía es todavía hasta el jueves vamos a terminar el tema, pero yo les adelanto para que ustedes puedan ir leyendo, investigando, y es la manera también como Dios nos permite crecer, cuando tenemos estudio bíblico y hay cosas que pues uno no alcanza a ver, pero ahí están y complementan todo lo que ya tenemos para complementar y fortalecer nuestro concepto de sobre espiritualidad, ¿sí? Y no confundirnos como otros muchos se confunden. Y a mí me gusta mucho que estemos equipados para toda buena obra, porque luego hay gente que se confunde. Y cuando uno tiene los elementos, a mí me ha tocado mucho sentarme con jóvenes y decir, a ver, hijo, a ver, hija, siéntense. Yo le voy a decir lo que he aprendido en el texto bíblico y en la experiencia como pastor. Porque a veces vienen muy confundidos, sobre todo las generaciones más jóvenes. Como dije, es el siglo de la confusión. Y bueno, ahí tenemos un gran reto de estar nosotros fortaleciéndonos para orientar a la iglesia y a los que lo necesitaren. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Muy orar bien, mi para ir hermano. terminando. Parece que estamos en tiempo suficiente. Vamos a orar y el próximo jueves vamos a retomar el tema sobre la espiritualidad, yo le llamo genuina, pero es una espiritualidad cristiana realmente, con los signos, con la práctica del Señor Jesús, que Él es nuestro maestro y es nuestra meta hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, ¿verdad? Él es nuestra meta. Muy bien, mi hermano. Como dice la palabra del varón perfecto, claro que sí. Sí, hermano, muchas No gracias, hermano. conseguí ese privilegio. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, Hasta hermano. Muchas gracias. Vamos a orar y luego vamos a cerrar la sesión y la próxima sesión la iniciamos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Así es que acompáñenme a orar, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Muchas gracias, Señor, porque hoy tú nos das la oportunidad maravillosa de estar juntos. Hoy la tecnología juega a nuestro favor porque podemos estar lejos, pero podemos estar conectados en un mismo espíritu y una misma fe. Yo te ruego, Padre, que tú hagas la obra completa en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, tanto de los que están conectados como aquellos que llegue este mensaje y esta grabación. Padre, todo lo ponemos en tus manos porque sabemos que la obra es tuya y porque tú puedes hacer la obra completa en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Amén y amén. amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes.